Muy buenas noches, muchas bendiciones a todos mis hermanos y amigos. Dios les continúe bendiciendo en esta noche. Yo les invito a compartir esta transmisión. Dios les continúe bendiciendo. Les saluda y les bendice su hermano y evangelista José Daniel Contreras Benítez. Y vamos a estar orando para colocar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por este momento que nos das. Gracias por esta palabra que vamos a escuchar. Te pido que hables a nuestras vidas, Padre. Te pido que nos perdones por todos los pecados que hemos cometido, Señor. Te pido que seas tú bendiciéndonos, Señor. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra y líbranos de ser oidores olvidadizos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, la cita bíblica de este momento es el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo del 14 al 18. El título es Jesús comisiona a los apóstoles. Dice el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto y resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Podemos ver de que en este pasaje Jesús comisiona a los discípulos para que restauren su ministerio, para que comiencen de nuevo, porque ellos durante un tiempo tuvieron una distancia con Dios después de que Jesús murió. Y Jesús resucita y los vuelve a comisionar para que no se queden afligidos, sino que continúen expandiendo la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que nunca vuelve vacía. Podemos ver de que Jesús nos ha comisionado en cualquier momento, o si tal vez usted todavía no es cristiano, Jesús lo quiere comisionar. Pero usted dirá: ¿para qué? Jesús lo quiere comisionar para dar salvación a aquellas personas. Dios lo quiere comisionar para que usted comparta la palabra de Dios. Y usted compartiendo esa palabra en esta hora está siendo comisionado por Dios. Y Dios quiere comisionarnos para predicar, para difundir la palabra, para orar por los enfermos, para echar fuera demonios, para dar libertad, para ser de utilidad en las manos de Dios. Porque nosotros debemos servir a Dios, porque Él nos da la vida, Él nos da el aliento, el calzado, el vestir. Todo lo que tenemos en esta hora es porque Dios nos lo da. Y lo más mínimo que podemos hacer, debemos hacerlo por Dios. Y debemos evangelizar, y debemos predicar y orar y aceptar que Jesús nos comisiona. Porque hay gente que ha sido comisionada, pero en un momento se ha apartado, como estos discípulos. Jesús los comisionó, ellos hacían milagros, hacían sanidades, hacían diferentes obras, pero cuando Jesús murió, ellos se distanciaron. Pero Jesús los tuvo que volver a comisionar. Y tal vez usted en un momento hacía milagros, Dios lo usaba, era comisionado, Jesús le bendecía, usted era de bendición, pero en cualquier momento de los caminos de Dios. Pero Dios en esta noche lo quiere comisionar. Dios en esta hora quiere que usted le sirva, porque a nosotros nos sirve hacer tesoro en el cielo y no en la tierra. Nos sirve ser ricos en el cielo y no en la tierra. ¿Y cómo hacemos tesoro en el cielo? Si aceptando la comisión que Dios nos da y haciendo su voluntad. Y podemos ver de que en el versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, y estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído que les habían visto resucitado. Muchas veces no creemos lo que la gente nos dice de que Dios es real. Muchas veces no lo queremos creer, pero Jesús
en esta noche lo quiere comisionar. Y qué bueno que la incredulidad no nos gane. Qué bueno que sigamos a Jesús con o sin razón. Qué bueno que sigamos a Jesús y que no nos gane la incredulidad, porque la incredulidad ha hecho que mucha gente se aparte de su ministerio. Y aunque tal vez usted se haya apartado por incredulidad en esta noche, Dios le está haciendo el llamado para que usted vuelva a la casa del Padre, para que usted vuelva a aceptar esa comisión que Dios le ha dado. Y podemos ver de que continúa diciendo en el versículo 15: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Qué bonito es servirle a Dios, porque Dios, en Dios hay bendición. Cuando servimos a Dios tenemos recompensa. Cuando servimos a Dios hacemos tesoro en el cielo. Y ese tesoro en el cielo es el que va a valer cuando Cristo venga. Ese tesoro en el cielo va a ser el que definirá nuestra eternidad, si va a ser en el cielo o en el infierno. Así de fácil, depende de usted. Porque habrá gente que sacará excusas, pero de usted dependerá si usted aceptó la comisión o no. Y cuando Jesús nos ordena algo, debemos cumplirlo, para que no nos pase como a Jonás. Dios le encomendó a Jonás que fuera a Nínive a predicar su palabra, para que hubiera arrepentimiento. Pero Jonás se quiso apartar de Dios. Él quiso hacer su voluntad y no la de Dios. Él no aceptó esa comisión. Y él se fue de su ciudad, intentó huir de Dios, y un gran pez lo tragó. Hubo una gran tempestad. Él sufrió para hacer la voluntad de Dios porque él no quiso. Pero qué bueno es que aceptemos esa comisión que Dios nos está haciendo. Y cuando aceptamos la comisión de Dios, hacemos tesoro en el cielo. Y qué bueno que hacemos esos buenos hijos que aceptan lo que el Padre les dice, que aceptan las órdenes que su Padre les da. Y en el versículo 16 continúa diciendo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque hay gente que duda de Dios, duda de la existencia de Dios, niega a Dios, y aunque la ciencia quiera demostrar que Él no existe, no podrá. Y aunque saquen inventos, debemos creer en la Biblia, que esa no pasa. Porque la palabra dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Y en eso es lo que debemos confiar. No es lo que dice la gente, sino en lo que dice la Biblia. Y la Biblia mía dice que hay un Dios que vive. Hay un Dios que está entre nosotros. Que todo lo que tengo se lo debo a un Dios. Y ese es el verdadero Dios. El Dios que me comisionó y lo quiere comisionar usted en esta hora. Y en el versículo 17 continúa diciendo: y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Porque cuando Dios nos da una orden, la cumplimos a como de lugar. Porque hay gente que saca excusas, pero la excusa ante Dios no es válida. Lo único que es válido ante Dios es que hagamos su voluntad. Y qué bueno que obedezcamos a Dios. Qué bueno que hagamos su voluntad. Porque después nos toca pasar como Jonás, que tuvo que sufrir, que le tocó pasar cosas difíciles por desobedecer la voluntad de Dios. Y sabe, la voluntad de Dios es inquebrantable. Aunque no la queremos hacer, aunque no la queremos cumplir, Dios busca la manera de hacernos cumplirla. Porque a Dios nadie lo manda, nadie puede decir yo no voy a hacer esto. Porque cuando Dios da una orden, esa orden se cumple como de lugar. Porque Dios es soberano. Y soberano significa alguien o algo que está sobre todo lo demás. Y Dios está por sobre la tierra, por sobre los planetas, por sobre las galaxias y todo lo que en ellas se encuentra, incluidos nosotros. Imagínese usted cuando una hormiga entra a su casa. Usted simplemente con el dedo meñique la aplasta y hasta ahí. Dios no tendría ni que tomar el dedo meñique para aplastarlo.
Simplemente con pensarlo usted deja de existir, porque Dios es soberano y porque Dios nadie le dice qué hacer, porque a Dios nadie lo manda, porque Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y mejor es hacer la voluntad de Dios, porque así seremos bendecidos. Porque cuando no hacemos la voluntad de Dios nos va mal, porque fuera de Dios no hay nada bueno. Porque nos acontece como el hijo pródigo que estaba con el padre y todo lo tenía. Estaba con el padre y era feliz. Estaba con el padre y tenía dinero. Estaba con el padre y tenía comida. Pero cuando ese hijo se fue de la casa del padre, sufrió. Deseó comer lo que dejaban los cerdos. Para un judío en su momento y algunos hoy en día es pasar cerca de un cerdo era indigno. Ahora imagínense lo que es apacentar cerdos, cuidar cerdos y además desear la comida que tenían los cerdos y ni eso poder comer. Cuando nos alejamos de Dios, solamente nos espera sufrimiento. Pero qué bueno que siempre estemos en la casa del Padre. Qué bueno que aceptemos la comisión de Dios. Porque seremos bendecidos, porque Dios hará su voluntad en nosotros, porque seremos un medio de salvación para los demás, porque seremos ese medio de sanidad para las personas que están enfermas, porque seremos ese medio de libertad, porque seremos portadores de la palabra, porque cuando aceptamos la comisión de Dios, somos recompensados por el mismo Dios. ¿Y sabe? La Biblia dice que las bendiciones de Dios son de felicidad y no añaden tristeza. Y aunque hay pruebas cuando estamos cumpliendo la comisión, hay pruebas, hay dificultades, pero la Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y sabe, el apóstol Pablo, él estaba en una cárcel cuando escribió la carta de Filipenses. Y él en uno de sus capítulos dice: regocíjense, regocijaos, y otra vez os digo, regocijaos. Él era feliz donde se encontrara porque él quería cumplir la misión que Dios le había dado. Y él era feliz con dinero, con pobreza, en escasez, en abundancia, en su casa, en la cárcel, donde fuera. Él era feliz porque él aprendió a hacer la voluntad de Dios. Y ¿sabe? Jesús a Pedro le dijo: tú antes ibas a donde deseabas, tú antes tus pies te llevaban a donde querías, pero amárrate bien los pantalones que ahora vas a donde yo te digo. Ahora vas no a donde tus pies quieren, sino a donde tienen que ir. Y es porque aunque no queremos hacer la voluntad de Dios, a veces nos toca cumplir lo que Dios nos dice, porque Él es soberano, porque Dios es poderoso y hay que cumplir sus ordenanzas. Y Dios desea que nosotros en todo momento hagamos su voluntad, hagamos lo que Él nos pide, seamos de bendición para otros y no piedra de tropiezo. Porque si somos piedra de tropiezo, el día que Cristo venga, nos lo va a decir: ¿por qué eres piedra de tropiezo para tu hermano? ¿Por qué fuiste un mal compañero? ¿Por qué fuiste malo con aquel necesitado? Y qué bueno que Dios nos diga: buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, entra en el gozo de tu Salvador. Qué bueno que cuando Cristo venga no nos juzgue por lo malo que hicimos, sino que nos felicite por aquella buena comisión que cumplimos. Y sabe, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él perseguía a los cristianos, él hacía mal. Pero un día Jesús, cuando él iba camino a Damasco, Jesús se le presentó y lo cegó de manera temporal porque él estaba haciendo mal. Y el apóstol Pablo, cuando Jesús le llama a ser apóstol, él aceptó esa comisión. Y el apóstol Pablo fue de las personas que más sufrió. Él estuvo encarcelado, él fue perseguido, él estuvo en abundancia, pero también en escasez. Él, la mayoría de su tiempo, la pasó huyendo, escapando y en la cárcel. Porque la comisión de Dios no es fácil, pero trae beneficios. La comisión de Dios no es fácil, pero cuando hayamos ganado esa buena carrera, seremos bendecidos y recompensados por Dios. Y qué bueno es que aunque seamos perseguidos, aunque nos desprecien, aunque nos traten mal, hagamos la voluntad de Dios,
porque Dios nos va a decir: buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y qué bueno es que no seamos como aquel hombre que su Señor le dio un talento y lo enterró. Qué bueno que seamos como aquel hombre que su Señor le dio 5 talentos y lo duplicó y trajo 10. Qué bueno que no desperdiciemos nuestro talento. Qué bueno que hagamos que nuestro talento sea útil. Qué bueno que si nosotros, Dios nos dio el talento de predicar, lo multipliquemos y ganemos almas para Cristo. Pero queremos ser ese único hombre que se conforma con un talento. Y cuando somos cristianos, la conformidad no debe estar en nosotros. Cada vez debemos buscar de ser mejores personas. Y con ese talento que Dios nos dio, no enterrarlo, sino que dé fruto y multiplicarlo. Y para eso Dios nos llamó. No para enterrar nuestro talento, sino para que lo cultivemos y saquemos duplicado. Y ¿sabe? Dios quiere que seamos esa buena tierra donde hay fruto, porque hay tierras malas que Jesús les quiere comisionar y no aceptan el llamado. Hay tierras malas de espinos, de pedregales, que Jesús les dice: te quiero comisionar, quiero que me sirvas, quiero que prediques mi palabra, y ellos se rechazan. Ellos rechazan rotundamente. Pero qué bueno es que seamos esa buena tierra. Qué bueno es que no seamos ese hijo pródigo que se aleja de Dios. Qué bueno es que seamos como Zaqueo, que tuvo un cambio de verdad. Qué bueno es que seamos como Juan el Bautista, que aunque murió encarcelado, él decía la verdad. Él hacía la voluntad de Dios. A él no le importaba lo que la gente dijera. A él le importaba era cumplir con lo que Dios le decía. Y eso es lo que nos debe importar, no nuestra reputación ni nuestra opinión, sino hacer la voluntad de Dios en todo tiempo. Porque eso es lo que nos va a recompensar. Porque cuando Cristo venga no le va a importar si éramos una figura pública, si éramos el presidente, si éramos lo peor, si no nos conocían, si éramos conocidos. No le va a importar eso. Jesús va a juzgar. Importar si usted tenía millones de dineros. A importar era si usted era rico en el cielo. Porque hay pobres en Dios y hay ricos en la tierra para con Dios. Pero qué bueno es que seamos de esos ricos para con Dios, aunque seamos pobres en esta hora. Y mis hermanos, esta ha sido la palabra que Dios me había dado para este momento. Y vamos a estar orando para finalizar este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta poderosa palabra. Te pido de que nos bendigas, que nos des bendiciones, Señor. Protégenos, guarda nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser esas personas que tengan devoción hacia ti, Señor. A ser esas personas que acepten la comisión. Y te pido, Señor, de que seas tú bendiciéndonos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y mi hermano, para finalizar yo le quiero decir algo. El tiempo de Dios es perfecto. Y Jesús le quiere comisionar en esta hora porque es el tiempo de Dios. Bendición.